Compañeros, compañeras, el capitalismo está en crisis, pero eso es algo que ya todos sabemos. Lo sabemos porque día a día ese peso se carga cada vez más sobre las espaldas de la clase obrera, pagando nosotros y nosotras una crisis que no hemos creado. Y hay quienes nos dicen que ya se ven los brotes verdes, que aguantemos un poco más, que dentro de poco esta crisis pasará. Las mismas palabras que nos decía la oligarquía allá por el 2007. Y hoy vemos que esas palabras, que además proceden de nuestro enemigo de clase, la burguesía, solo están hechas para que esperemos y no hagamos nada. Pero ¿cómo nos vamos a quedar quietos si la bota que nos pisa y que algunos se aferran en lamer lo hace con cada vez más crudeza? Y así hemos llegado a tener en Canarias más de 380.000 trabajadores y trabajadoras en paro, siendo en la población juvenil una tasa del paro del 70%. Es decir, 7 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo ni tendrán posibilidad de encontrarlo en un futuro próximo. A su vez, aumentan las personas que son expulsadas sin compasión de su vivienda, creciendo día a día la pobreza en esta tierra, llegando a que solo en Canarias ya haya 112.000 niños con desnutrición, niños y niñas que no tienen ni para desayunar, mientras el Estado gasta 47 millones de euros al día en gastos militares. Pero los ataques no se quedan ahí, ya que tenemos la privatización de la sanidad, de la educación, los continuos ERE, como el de Bankia. Estos no son más que unos ejemplos del continuo robo que sufre la clase obrera y que seguirá sufriendo si no se pone en pie y lucha. Una lucha contra el caciquismo, contra la oligarquía que además tienen nombre y apellidos, como lo son Germán Suárez, Santana Cazorla, Miguel Ángel Ramírez, entre otros. Compañeros, compañeras, estos ataques no solo se viven en los puestos de trabajo, como he dicho antes, también se viven en la sanidad, en la cultura o en la educación. Así este curso, 500 compañeras y compañeras de la Facultad de Formación del Profesorado llegaron para descubrir que no tenían aulas en las que estudiar. Con cosas como esta, no es extrañar que en la ULPGC se haya duplicado la tasa de abandono. Este sistema tiene ciertas costumbres y una es el ataque continuo a la educación. Así llevamos años viviendo la progresiva privatización de la educación. Ahí tenemos la LOU, ahora la LOMCE, aprobada hace apenas unos días. Tenemos el Plan Bolonia o la Estrategia Universidad 2015. Todo esto se traduce en una privatización y elitización de la educación, en donde por un lado solo se la podrán permitir unos pocos y por otro lado empujando a los hijos e hijas de la clase obrera a la formación profesional, en ganas de tener mano de obra gratuita con los nuevos planes de prácticas en empresas privadas, que además tenemos en la universidad. ¿Qué hacer ante el múltiple despido de profesores, congelación salarial de los empleados públicos, los recortes en becas, el recorte en ayudas de comedor o material escolar, el aumento de tasas que en Canarias es una de las más altas de todo el Estado? A la oligarquía no le interesa que los jóvenes de la clase obrera tengan una buena educación, con acceso a estudios superiores y con conciencia crítica. A la clase obrera y las capas populares, que somos la mayoría, nos quieren como siempre, haciendo los trabajos más duros y peor pagados, sin cultura, sin ideas, sumisos y con miedo. Así se entiende que algunos opten por emigrar a países como Alemania, donde por supuesto no hallarán empleo, y si lo hacen será en condiciones de explotación peores que las que tendrán aquí. Y ahí están los famosos mini-jobs. ¿Qué otra opción le queda a estos jóvenes? Soñar con entrar en el ejército para participar en la cadena imperialista de la que forma parte España a través de la OTAN. Compañeros, compañeras, lo único que nos queda es luchar. Hemos de luchar por nuestros intereses como clase obrera, y que nadie dude el orgullo que tenemos de serlo. Hemos de luchar por una sociedad igualitaria y justa, que no es otra que la sociedad socialista comunista. Por ello, el PSPC y los CJC llamamos a la clase obrera a organizarse en el Frente Obrero Popular por el Socialismo, el único instrumento que nos permitirá salvaguardar nuestros derechos. Para ello, debemos impulsar los comités de unidad obrera y los comités de unidad popular. Los CJC, además, recalcamos a los estudiantes la importancia de la creación de asociaciones en los centros de estudio, con la finalidad de convertir cada centro en un foco de organización y lucha, en donde podamos defender nuestros derechos como estudiantes de una forma eficaz. Además, recordar a los estudiantes que la lucha de la clase obrera también es su lucha, ya que el día de mañana esto sufrirá la misma explotación, incluso más. La lucha por la educación no es una lucha aislada, es una lucha de los estudiantes, de padres, de madres, profesores y personal no docente. Es una de las tantas luchas de la clase obrera y no hay que olvidarlo. Compañeros, compañeras, este sistema está caduco y da sus últimos pasos. Por tanto, debemos avanzar hacia la sociedad socialista comunista y para ello debemos empezar por la salida del euro, de la Unión Europea y de la OTAN. Además, los colectivos jóvenes comunistas decimos y defendemos que en cada barrio, centro de estudio y de trabajo, juventud comunista. Porque la lucha, más que una opción, se ha convertido en una necesidad. Y la burguesía, que le quede claro que no hemos estado preparando, nos seguimos preparando y terminaremos por estar preparados. Compañeros, compañeras, nos vemos en la próxima jornada de lucha.
que es la huelga del 24 de octubre, cuya manifestación arrancará del Obelisco a las 7 de la tarde, y por la que tenemos que luchar para que sea un éxito, y que además estamos seguros de que lo será. Hemos de vencer y venceremos, hasta la victoria. ¡Que viva la juventud comunista! ¡Que viva la clase obrera! Y queremos hacerle un agradecimiento muy especial a la asistencia y participación de otras organizaciones, en este caso sindicales, que han estado acompañándonos en el recorrido y en este acto último. Por lo tanto, le cedo la palabra en primer lugar a la compañera Isa de FSOC, la Federación Obrera Sindical Canaria, y en segundo lugar, posteriormente, al compañero Antonio Sardá de Intersindical Canaria. Compañeros, compañeras, camaradas, desde el Frente Sindical Obrero de Canarias saludamos las iniciativas como la que el Partido Comunista del Pueblo Canario y la CJC realizan cada año, y cada año viendo que más gente se une, como los vecinos y las vecinas en todo el recorrido de la marcha están apoyando las consignas y la marcha en sí. Entendemos y sabemos que es muy difícil esta lucha. Sabemos que la organización de la clase obrera es difícil, pero les digo y les confirmo que desde el Frente Sindical Obrero de Canarias, día a día vemos cómo con la insistencia, con la seguridad y la firmeza con la que se trabaja, y creo que el Partido Comunista del Pueblo Canario y la CJC son un ejemplo de ello. Muchos compañeras y muchas compañeras de otros lugares nos han acercado, otros compañeros con otros problemas, pero sabemos que si no nos organizamos no podemos vencer. Desde el Frente Sindical Obrero de Canarias hacemos un llamamiento a la participación de cualquier actividad que tengan que ver con el rompimiento de una vez de este sistema capitalista. Sabemos que la única manera de llegar a tener lo que la clase obrera, lo que las mayorías, los que creamos esa riqueza, como bien decía Robert, somos los que tenemos la razón, somos los que tenemos el poder. Si los trabajadores no producimos, aquí no se mueve nada. Así que somos los trabajadores y las trabajadoras los que está en nuestras manos seguir y adelantar para poder tener una vida digna. Simple y llanamente les agradecemos al PSPC y a la CJC la participación y el apoyo en la huelga de los compañeros y compañeras de Fitonovo. Estos compañeros han estado meses sin cobrar, la empresa que sabe perfectamente que la ley los apoya, porque pagando solo el 33% de uno de los 3 meses, queda imposible presentar una demanda porque no se les paga. O sea, sabemos que la norma es a favor de las empresas, sabemos que la norma jurídica es a favor de las empresas. Y además, como hemos visto esta mañana, a las 6:15 de la mañana, recibir información de los trabajadores y trabajadoras de la empresa de Panrico en la península, donde fueron totalmente y brutalmente acosados por la policía porque estaban todos allí a esa hora manifestándose para que los esquiroles no sacaran los camiones y no pudieran repartir la mercancía. Creo que esa es una labor y es un trabajo que se está haciendo duramente, y creo que se merece un aplauso y un esfuerzo, reconocimiento de un esfuerzo de unos compañeros y compañeras que están haciendo un trabajo digno. Compañeros y compañeras, seguimos adelante. Nos vemos el día 24. Salud. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva Canarias libre y socialista! ¡Viva! Desde Intersindical Canaria, un saludo revolucionario, fraterno y solidario a organizaciones ejemplares como el Partido Comunista del Pueblo Canario y también a los colectivos de jóvenes comunistas. Agradecemos la posibilidad de estar ahora aquí dirigiéndonos a ustedes. Y también un saludo revolucionario a todos aquellos y aquellas que nos acompañan ahora en este acto. Para nosotros, para Intersindical Canaria, nos resulta profundamente gratificante analizar y sentir que estamos en la misma trinchera con el Partido Comunista del Pueblo Canario, con los colectivos de jóvenes comunistas de Canarias, en un momento en donde el capital, con la excusa de la crisis, no solamente pretende rentabilizar para sus posiciones esta salida de la misma, sino que intenta poner de rodillas a la mayoría social de los distintos pueblos y de forma especial a la clase trabajadora.
Estar en esa trinchera con el Partido Comunista del Pueblo Canario y con los colectivos de jóvenes comunistas es una profunda gratificación, porque compartimos que dentro del sistema capitalista no hay maldita solución para la mayoría social de los pueblos. No hay otra trayectoria sino a tumbarlo. No hay otra trayectoria, como decía el poeta: cabalga, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A cabalgar hasta hundirlos en el mar. Y eso es una alternativa compartida. Y nos gratifica también porque el actual momento que atraviesa Canarias no es el momento de mirarse el ombligo, no es el momento de posiciones sectarias, es el momento de crear una unidad en el seno de la mayoría social de Canarias para lograr erradicar una sociedad como la nuestra, una estructura social como la nuestra, que es insana, que está enferma, que causa dolor, que causa sufrimiento, que ahoga proyectos vitales, individuales y colectivos en el seno de nuestro pueblo. Compañeros, compañeras, una organización nada sospechosa, perdonen la fonía, nada sospechosa de ser demagógica, sino más bien todo lo contrario. El Servicio de Estadística del Poder Judicial afirmaba que en el primer trimestre de este año 2013, 13 familias al día eran expulsadas de sus hogares por imposibilidad de afrontar los alquileres o por imposibilidad de afrontar el pago de la hipoteca. Y eso es debido a que la sociedad canaria, la estructura social canaria está podrida, causa dolor y sufrimiento. Pero también, si el cuerpo social de Canarias no se sensibiliza ante los niveles de desempleo, si no se sensibiliza ante los niveles de pobreza y miseria, si no se aglutina para impedir los desahucios, 13 al día como media en el primer trimestre, si no nos aglutinamos, si no hacemos fuerza, si no luchamos, también el cuerpo social, la mayoría social de Canarias también está enferma. A luchar, no hay otra opción, a tumbar el sistema capitalista. Y termino como empecé. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva Canarias libre y socialista! Estamos en la lucha y en el combate, pese a quien pese, y a pesar de todas las dificultades que nos puedan colocar por delante, se ha demostrado que aquí hay un colectivo revolucionario que está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su programa político y sus aspiraciones de emancipación de la clase obrera canaria. No van a conseguir en ningún momento que la lucha que hemos iniciado hace ya muchos años, que precedieron otra serie de comunistas heroicos y heroicas en este pueblo canario, vayamos nosotros a cejar, a dar un solo paso atrás en el combate por avanzar en la emancipación de la clase obrera. Yo quiero empezar agradeciendo las palabras de la compañera Isa del FSOC y del compañero Antonio de Intersindical Canaria, porque damos un especial valor a que organizaciones de la clase obrera participen juntos y al lado del partido y de la juventud comunista en la lucha de clase que hoy se da en esta tierra, porque tenemos efectivamente amplias coincidencias, nos respetamos mutuamente como organizaciones y consideramos que además el proceso de unidad es un proceso que nos fortalece a todos y fortalece en última instancia a la clase obrera, que es nuestro objetivo último. Yo también quiero mencionar a otras personas que a título particular se han acercado a esta actividad de la Cuarta Marcha Obrera, que nos han acompañado, nos han animado y que para nosotros y nosotras es un estímulo el ver cómo se amplía la influencia, la sensibilidad, el cambio de la conciencia que se va dando en la clase obrera canaria. Tenemos una lucha, compañeros y compañeras, que es difícil.
pero es una lucha que vamos a ganar. Esa es la certeza mayor que tenemos. Nosotros damos la lucha, batallamos sabiendo que vamos a ganar. ¿A quién le vamos a ganar? Analicemos. Esa oligarquía feroz que en un escenario brutal de crisis capitalista, que es una crisis estructural, que es una crisis no del mal funcionamiento del sistema capitalista, sino es una crisis producto del funcionamiento del sistema capitalista. Estos que dicen que el mercado lo regulan todo y el mercado tiene que hacerlo todo, pues resulta que si algo hubo antes del año del agosto del 2007, donde estalla la crisis, fue mercado y mucho mercado, especulando, lanzándose, moviendo capitales en los circuitos financieros, y producto de ese mercado es el gran estallido de la crisis capitalista en el verano del 2007. No fue un mal funcionamiento del sistema capitalista, no es un problema de capitalistas deshonrados y corruptos, compañeros y compañeras. Esa es una explicación interesada contra la clase obrera. ¿Es que acaso alguien puede pensar que si hubiera banqueros honrados, ya es incompatible el término banquero y honrado? Si hubiera empresarios honrados, ya también es incompatible el término empresario y honrado. Entonces no hubiera habido crisis. ¿Cómo es que la gente anda entrando al trapo de ese engaño que lanzan todos los días la artillería mediática de la burguesía contra la clase obrera, colocándole que el tema de la corrupción, el robo de Bárcenas y el del otro y el de más allá, que siempre han robado, que no es nuevo, compañeros y compañeras, solo que a estos ahora los han pillado, que ese es el problema del sistema capitalista? Ese no es el problema del sistema capitalista, compañeros, porque si Bárcenas tiene 20, 40 millones de euros escondidos en Suiza o donde sea, aquí de lo que estamos hablando son de cantidades mucho más importantes, y a la clase obrera de los pensionistas ahora en los próximos 8 años les quieren reducir la revalorización de sus pensiones en 33.000 millones de euros. Pero ahora le congelan nuevamente los salarios a toda la gente que trabaja en la función pública. Ya lo han hecho varios años. Esos son también varios miles de millones de euros, lo que significa que pierde la clase obrera en revalorización de los salarios. Claro, pero la gente no discute de eso. Ahí la cadena SER, las televisiones de todo tipo, los periódicos de la burguesía, todos están hablando de los casos de corrupción que hay en uno y otro lado, en uno y otro partido, y se lanzan unos y otros a ellos que si tú tienes más corrupción, o tú tienes cuál, y si tú hiciste esto en tal sitio y el otro en el otro lado. Pero no se discute, compañero, de que hay un trasvase gigantesco de rentas del trabajo a rentas del capital, que en esta crisis capitalista lo que están consiguiendo los grandes monopolios y las grandes empresas capitalistas es arrebatarle a la clase obrera una parte importantísima de su renta y hacer un proceso de concentración brutal de capital, hacerse muchísimo más rico en el escenario de la crisis capitalista a costa del hambre, la miseria y los suicidios también que se dan en esta sociedad, producto de la desesperación que genera el capitalismo en la clase obrera. Eso es lo que nosotros queremos colocar. Nosotros queremos sacar el debate y la discusión de los engaños que la burguesía lanza sobre la clase obrera, para que la clase obrera, desde una posición de análisis sustentada en las categorías del comunismo científico, analice el desarrollo de la lucha de clase y qué realmente está ocurriendo, cuáles son las estrategias del capital y qué tiene que hacer la clase obrera en esta situación. Eso es lo importante y ese es el papel que tiene que cubrir un partido comunista. Hay que organizarse, hay que luchar, pero hay que organizarse y luchar bajo la dirección de un proyecto político de emancipación de la clase obrera. No es cualquier lucha, no es cualquier movimiento, no es eso del movimiento lo es todo, o el movimiento por el movimiento y si se mueve ya está bien. No, compañeros y compañeras, eso es un engaño. Estamos hablando de un movimiento consciente y organizado hacia la constitución del poder obrero y la sociedad socialista, donde la clase obrera que todo lo produce sea quien realmente dirija ese modelo de sociedad. Claro, de eso no se quiere hablar. De eso no lo van a ver ustedes en el telediario, no va a estar en El País, ni en El Mundo, ni en la COPE, ni en la SER, ni nada de eso. Ustedes piensen. ¿A qué le tienen miedo los empresarios? ¿A qué le tienen miedo los grandes capitalistas y los monopolios? Le tienen miedo a que la clase obrera gane en conciencia,
entienda lo que es la lucha de clase y se organice para la conquista del poder. Eso es lo que le da miedo a la gran burguesía, al capitalismo. Eso es lo que le da miedo. Y nosotros trabajamos para que ellos tengan mucho miedo y pierdan el sueño, si es posible. Claro, esa es la cuestión. Al empresario ese de Calice, ¿qué es lo que le preocupa? Que quiere bajarle el salario a los trabajadores, hacer un ERE, y los trabajadores se organizan para luchar contra el ERE y contra la rebaja de salario. A Ángel Ferreras, el de Toyota, o a Lópezán, el que explota a las camareras, que ya no se sabe cuántas habitaciones tienen que hacer al día porque ahora hay más turistas y no se genera más empleo, sino que a las camareras de piso se les revientan haciendo más habitaciones. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Le preocupa que una u otra camarera pues haga mejor o peor el trabajo? No. Lo que le preocupa es si las camareras se organizan. Dicen que ya está bien de explotación, que en la hostelería hubo un convenio que fijó un número máximo de habitaciones por día y un salario que se correspondía con ese trabajo de habitaciones por día, y las camareras exigen que se les cumpla el convenio y que ya está bien de hacer tantas habitaciones. Entonces el señor Lópezán tiene miedo. Y si vamos con el Santana Cazorla, y si vamos con el señor Cardona, que también es empresario, ya saben ustedes, fue gerente de Santana Cazorla precisamente, o Miguel Ángel Ramírez, ese que explota con el tema de seguridad integral canaria a cantidad, cientos de trabajadores y trabajadoras de Canarias, bajándoles el sueldo un día y otro también, con un despotismo absoluto del trato a esos trabajadores y trabajadoras. ¿A qué le tiene miedo Miguel Ángel Ramírez? ¿Por qué no le tiene miedo ni a los tribunales? Porque hace una obra clandestina, son los rústicos, lo condenan y luego sale absuelto milagrosamente. Él sabe que los tribunales son de los amigos, que comen juntos al final. A él lo que le preocupa es que la gente que trabaja en seguridad integral canaria, esos hombres y mujeres que hacen tantas horas muertas ahí guardando las propiedades de los capitalistas, adquieran conciencia, se organicen, se hagan comunistas y planteen una lucha organizada contra la empresa en defensa de sus derechos. Eso es lo que les preocupa. Estamos, compañeros y compañeras, en un momento determinante de la historia del pueblo canario. Estamos en un momento determinante de la historia de la clase obrera canaria. Por eso esta cuarta marcha que hoy hemos organizado tiene un valor extraordinario. Yo estoy seguro que algún día se escribirá una historia en la cual se dirá, y en un momento de derrota política de la clase obrera y de sumisión y de desarme ideológico, donde la gente no sabía cómo luchar, había una organización política y una organización juvenil que mantenían claras las posiciones políticas, ideológicas y de lucha consecuente a la clase obrera, y organizaban las marchas obreras por los barrios populares de Las Palmas para llamar a la clase obrera a unirse y a levantarse del combate. Algún día eso se valorará de esa manera, compañeros, porque esa es la importancia de lo que estamos haciendo hoy, aunque a veces parezca que no se tiene percepción de eso. Pero muchos de los episodios del movimiento comunista internacional, que fueron decisivos luego para victorias extraordinarias de la clase obrera, se resolvieron en jornadas de lucha que en ese momento no eran gloriosas, que en ese momento no tenían un reconocimiento de las masas, sino eran luchas enormemente duras y que se realizaban muchas veces un reducido destacamento a la clase obrera. Pero como esa gente hizo eso en su momento para organizar los procesos revolucionarios y la toma del poder a principios del siglo pasado, y se empezó a construir la sociedad socialista, y fue un ejemplo de los niveles de desarrollo que se alcanzó y cómo la clase obrera tenía garantizados sus derechos en esa sociedad socialista. Por eso la clase obrera tiene hoy un patrimonio histórico extraordinario en el cual inspirar muchas de esas luchas. Pero esas luchas fueron así. Esas luchas fueron dadas desde el compromiso militante, de la asunción ideológica, del combate, de la firmeza, de la determinación y del convencimiento que el capitalismo no tiene ningún futuro. Esa es la cuestión esencial. Y yo recuerdo que nosotros, que llevamos desde que estalló la crisis en el 2007, en los pueblos y en los barrios de estas islas nuestras, y a nivel del Partido Comunista de los Pueblos de España en todo el Estado, saliendo a la calle al encuentro de la clase obrera a decirle qué era lo que se le estaba viniendo encima, y al principio
A la clase obrera le resultaba muy difícil creer lo que estaba diciendo el Partido Comunista, porque no se creían eso, porque seguían el engaño que desde el poder se les lanzaba diciendo: no, aguanten esto un poquito, que ya dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, volvemos otra vez al 2005, al business otra vez, a que todo el mundo tenga mejores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí mucha gente cayó y abandonó. Cayeron sobre todo las posiciones reformistas que no estaban dotadas de un pensamiento científico de las categorías del marxismo para analizar esa crisis. Pero Carlos Marx hace 150 años, compañeros y compañeras, dijo claramente que con el desarrollo del capitalismo las cosas no irían en la dirección de aumentar el nivel de bienestar de la sociedad, sino que con el desarrollo histórico del capitalismo la sociedad capitalista avanzaría a un proceso de constitución de una reducida oligarquía de los grandes monopolios transnacionales que acumularían toda la riqueza, y que el desarrollo del sistema capitalista históricamente estaba determinado, llevaría al empobrecimiento de la clase obrera y de los sectores populares. Claro, eso que los comunistas y las comunistas hemos dicho desde el 2007 para acá, pero lo hemos dicho también hace 10 años, y 20, y 30, y 40 años. Los comunistas, los marxistas, leninistas, las marxistas, leninistas en este país hemos dicho que ese era el proceso de evolución del sistema capitalista. Ahora la clase obrera empieza a entenderlo. Ahora la clase obrera empieza a entender que eso es así. ¿Y cuál es la salida de la crisis que están preparando, compañeros y compañeras? Hoy están contentos los grandes capitalistas porque la bolsa les va muy bien. Ya están en el índice del 10.000, y qué bueno, que cuántas ganancias hay. ¿Y cómo puede haber tanta ganancia con 6 millones de obreros y obreras en paro? ¿Cómo puede haber alguien que esté teniendo tanta ganancia? La salida de la crisis, si se da sobre la base de la hegemonía del capitalismo, será la miseria y la esclavitud para la clase obrera. Hoy día ya lo sabemos, 500 euros es un sueldo de un mes de trabajo. Para mucha gente joven, sobre todo, 500 euros es ya un sueldo de un mes de trabajo. ¿Cuál es la posibilidad de que eso no sea así? Y de que la salida de la crisis sea en otra dirección. La posibilidad de que la crisis no salga en esa dirección es que la clase obrera se ponga en pie a luchar por el poder obrero y por el socialismo. Y lo haga siguiendo el proyecto político del Partido Comunista. Ese es el gran reto que tenemos colocado. Por eso, sistemáticamente los medios de comunicación de la burguesía mantienen de una manera continuada y persistente una campaña anticomunista feroz. Y se buscan una noticia por un lado o por otro, y si no sacan un hecho histórico y lo recuentan como a ellos les conviene, y si no hacen no sé qué otro tipo de historia, pero siempre están haciendo campaña anticomunista para que piensen que los obreros no lleguen a pensar que tienen la solución en sus manos, para que la clase obrera no llegue a pensar en que se tiene que rebelar y que se tiene que volver